Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal. Hoy vamos a hablar de Khvicha Kvaratskhelia, el extraordinario extremo georgiano que actualmente juega para el Paris Saint-Germain de Luis Enrique. La temporada 2025-26 ha sido, sin duda, una de las mejores de su carrera. Kvaratskhelia no solo destacó por sus goles y asistencias, sino también por su impacto en el juego del equipo. Su capacidad para desbordar rivales, generar ocasiones y aparecer en los momentos importantes lo convirtió en uno de los mejores extremos izquierdos del mundo. Junto a dos compañeros fundamentales, Désiré Doué y Ousmane Dembélé, formó parte de uno de los ataques más temidos de Europa. Entre los tres lideraron al PSG hacia una temporada histórica. El georgiano se convirtió rápidamente en una de las principales armas ofensivas del equipo. En la Ligue 1 fue una amenaza constante por la banda izquierda. Su capacidad para encarar defensores, generar espacios y crear oportunidades hizo que muchos equipos optaran por marcarlo con dos jugadores. Y aunque muchas veces los focos se los llevaban Dembélé o Désiré Doué, los números de Kvaratskhelia demuestran lo importante que fue para el PSG. Durante la temporada de Ligue 1 disputó 28 partidos, marcó 8 goles y repartió 4 asistencias. Además participó directamente en 12 goles del equipo parisino. Pero hay estadísticas que explican mucho mejor su impacto. Realizó 65 disparos durante la temporada, 29 de ellos fueron a puerta, registrando una precisión de disparo cercana al 45%. También generó 34 pases clave y produjo 5,22 asistencias esperadas, una cifra que lo colocó entre los mejores creadores de juego de toda la liga, una verdadera locura. Su porcentaje de pases completados fue de casi un 88% y promedió más de 2 pases clave por partido. Para un extremo que constantemente intenta regates y jugadas arriesgadas, son números extraordinarios. Y aquí es donde quiero hacerles una pregunta. ¿Qué prefieren ustedes? ¿Un extremo que marque muchos goles? ¿O un extremo que haga jugar mejor a todo el equipo? Porque Kvaratskhelia parecía hacer ambas cosas al mismo tiempo. Cada vez que recibía el balón en la banda izquierda, los defensores tenían un problema. Si lo presionaban demasiado, lo superaba con un regate. Si le daban espacio, avanzaba hacia el área. Y si llegaba la ayuda defensiva, encontraba a un compañero libre. Por eso Luis Enrique confiaba tanto en él. No era solamente un goleador, era una máquina de crear peligro. Uno de sus encuentros más destacados llegó frente al Rennes, donde fue prácticamente imparable durante todo el partido. También dejó grandes actuaciones contra Lyon y Marsella, demostrando que podía aparecer en los partidos más exigentes del campeonato francés. Sin embargo, mientras Kvara brillaba en Francia, toda Europa comenzaba a fijarse en otra competición en la que estaba haciendo lo mismo, la UEFA Champions League. El torneo más importante del fútbol de clubes. La competición que el PSG llevaba años persiguiendo y ya había ganado, pero buscaban volver a ganarla. Y fue precisamente ahí donde el georgiano mostró la mejor versión de toda su carrera. Porque una cosa es destacar en la liga local, y otra muy diferente es hacerlo cuando enfrentas a equipos como Chelsea, Bayern Múnich y Arsenal. Y Kvaratskhelia estaba a punto de demostrar que pertenecía a esa élite. Y el primer gran obstáculo en el camino del PSG en la Champions fue el Chelsea. Un equipo joven, lleno de talento y con muchos jugadores capaces de cambiar una eliminatoria en cualquier momento. Muchos esperaban una serie pareja e igualada. Muchos pensaban que el Chelsea podría complicarle la vida al conjunto parisino. Pero lo que ocurrió fue completamente diferente. Y Kvaratskhelia tuvo mucho que ver con ello. En el partido de ida, el PSG salió decidido a demostrar por qué. Era uno de los favoritos para levantar el título. Desde los primeros minutos dominaron la posesión, generaron grandes ocasiones y llevaron el peso del encuentro. Pero mientras el Chelsea intentaba resistir, apareció el hombre del que estamos hablando hoy, Khvicha Kvaratskhelia. Al minuto 86 encontró el premio a un partido espectacular. Recibió el balón, encontró espacio y definió con la tranquilidad de los grandes jugadores. Sin embargo, todavía tenía guardada una sorpresa más. Ya en el tiempo añadido, volvió a aparecer. Otra vez encontró el espacio. Otra vez castigó a la defensa inglesa y otra vez celebró. 2 goles en una noche de Champions League. 2 goles que prácticamente dejaron sentenciada la eliminatoria. Pero si pensaban que eso era todo, estaban equivocados. Porque todavía faltaba Stamford Bridge. Y lo que ocurrió en Inglaterra terminó de confirmar que Kvaratskhelia estaba viviendo la mejor temporada de su carrera. Apenas habían transcurrido unos minutos cuando el georgiano recibió el balón por la izquierda. Miles de aficionados ingleses observaban atentamente. El defensor retrocedía. Kvara aceleró, cambió de ritmo, se perfila hacia adentro.
y sacó un disparo imposible para el portero. Goal, silencio en absoluto en Stamford Bridge. Mientras los aficionados del PSG celebraban, el Chelsea comenzaba a comprender que estaba enfrentando a uno de los jugadores más peligrosos del continente. La eliminatoria terminó con un contundente 8-2 global a favor del PSG, y Kvaratskhelia fue una de las grandes figuras en esa serie. Pero más allá de los goles, hubo algo que llamó la atención de analistas y aficionados: su capacidad para aparecer en los momentos importantes. Porque los grandes futbolistas no se miden solamente por estadísticas, se miden por lo que hacen cuando la presión es máxima. Y Kvara estaba respondiendo en cada gran noche europea. Lo que nadie sabía era que el reto siguiente sería todavía más difícil, porque en el horizonte aparecía uno de los equipos más temidos de Europa, el Bayern Múnich, y sería precisamente contra los alemanes donde Kvaratskhelia firmaría una de las actuaciones más recordadas de toda su carrera. Y si las actuaciones contra el Chelsea habían impresionado a Europa, lo que vino después terminó por confirmar que Kvaratskhelia estaba jugando el mejor fútbol de toda su carrera. Los números comenzaban a ser absurdos. Hasta ese momento de la competición ya había participado directamente en múltiples goles y se había convertido en una de las principales armas ofensivas del PSG. Pero hay una estadística que demuestra el nivel que estaba alcanzando. Kvaratskhelia se convirtió en el primer jugador en la historia de la Champions League en participar en un gol durante 7 partidos consecutivos de eliminatorias. Una verdadera locura. Piénsenlo por un momento. 7 partidos seguidos apareciendo cuando más importaba. 7 noches grandes. 7 partidos bajo máxima presión. Y en todos dejó su huella. Mientras otros jugadores bajaban su nivel en las rondas decisivas, el georgiano parecía hacerse más fuerte. Y eso es lo que diferencia a los buenos jugadores de las superestrellas. Porque una cosa es destacar en septiembre, otra muy diferente es hacerlo cuando toda Europa está mirando. Para entonces, sus números en la competición eran impresionantes. 10 goles, 6 asistencias, 16 participaciones directas en gol, más de 1100 minutos disputados, 60 regates completados, 490 pases acertados, 50 pases hacia zonas clave del campo, 20 pases dentro del área rival y una precisión de pase superior al 88%. Pero lo más increíble era que no se limitaba a atacar. También trabajaba para el equipo. Recorrió más de 124 kilómetros durante la competición. Alcanzó una velocidad máxima de 33,7 kilómetros por hora. Recibió 28 faltas. Y constantemente ayudó al PSG a romper las líneas defensivas rivales. Y aquí quiero hacerles otra pregunta. Si ustedes fueran defensas, ¿a quién preferirían enfrentar? ¿A un delantero que solamente espera dentro del área? ¿O a un extremo capaz de regatearte, asistir, marcar goles y además aparecer en los momentos más importantes? Yo creo que la respuesta está bastante clara. Porque para ese punto de la temporada, Kvaratskhelia ya era una pesadilla para cualquier defensa y equipo en Europa. Y aún así, el desafío más difícil estaba por llegar. Porque enfrente aparecía el Bayern Múnich. Un equipo lleno de estrellas como Olise, Kane y Lucho Díaz. Un equipo acostumbrado a las grandes noches europeas. Un equipo que pensaba que tenía las herramientas necesarias para detener al georgiano. Pero lo que ocurrió en aquella semifinal terminó convirtiéndose en una de las actuaciones más recordadas de toda la temporada. Una actuación que incluso llevó a muchos aficionados a pedir que Kvaratskhelia entrara en la conversación por el Balón de Oro. Desde los primeros minutos de la eliminatoria se mostró activo. Pedía el balón, retrocedía para participar en la construcción, atacaba los espacios y lo más importante, algo que un francés que había salido hace 2 temporadas no hacía: presionar y bajar a defender. Además que cada vez que encaraba a un defensor parecía estar un paso por delante. Durante la serie completó múltiples regates, generó ocasiones claras y participó directamente en varios de los ataques más peligrosos del conjunto parisino. Pero el momento más recordado llegaría en el partido de ida, una auténtica exhibición. Una de esas actuaciones que quedan grabadas en la memoria de los aficionados y seguramente de Kvaratskhelia, que marcó 2 goles. Kvicha Kvaratskhelia realizó 3 disparos y 2 acabaron en gol. Aquí van algunas de sus estadísticas: pases clave, 1 acierto de tiro 93%, regates completados 4, regates intentados 8, lo que significa 50% de acierto, toques de balón 37 y una calificación de 8,4. Además que constantemente obligó a la defensa bávara a retroceder. Aquella noche parecía imposible detenerlo. Y aquí es donde quiero que piensen en algo. Estamos hablando de una semifinal de Champions, no de un partido cualquiera, no de un encuentro de fase de grupos.
una semifinal de Champions, contra uno de los equipos más poderosos del continente y de esa temporada. Y aún así, Kvaratskhelia jugó como si estuviera en el patio de su casa. Para entonces sus números en la competición seguían creciendo. 10 goals, 6 asistencias, 16 participaciones de gol, 60 regates completados, más de 3 disparos por partido, más de 2 ocasiones creadas por encuentro, y una valoración media superior a 7.6 según SofaScore. Simplemente una verdadera locura. Pero lo más increíble es que todavía faltaba la final. Porque tras superar al Bayern Múnich, el PSG consiguió su boleto al partido más importante de toda la temporada, con la posibilidad de hacer el back-to-back 90 minutos, un trofeo y la oportunidad de convertirse en campeones de Europa una vez más. Del otro lado esperaba el Arsenal, un equipo que había sorprendido a muchos durante la competición, un equipo joven, valiente y con mucha hambre de probar la gloria. Pero el PSG tenía algo especial, algo diferente. Tenía confianza, tenía experiencia y tenía jugadores como Dembélé, Désiré Doué y, por supuesto, Khvicha Kvaratskhelia. Lo que estaba a punto de ocurrir en esa final terminaría por cerrar una de las mejores temporadas que hemos visto de un extremo en los últimos años. Y sería el partido que confirmaría definitivamente a Kvaratskhelia como una auténtica estrella mundial. Y finalmente llegó el gran día, la final de la UEFA Champions League. PSG contra Arsenal. Todo se define en 90 minutos que podían definir toda una temporada. 90 minutos para pasar a la historia. Y aunque las miradas estaban puestas en nombres como Dembélé, Zaha o Kvaratskhelia, bajo las sombras sabía que había llegado el momento más importante del año y posiblemente de su carrera, porque los grandes jugadores aparecen en las grandes noches. Y esta era la noche más grande de todas. Desde el primer minuto el PSG salió decidido a imponer su juego. Presión alta, posesión, intensidad. Pero no podían pasar al Arsenal, que estaba defendiendo demasiado bien. Kvaratskhelia comenzó siendo una amenaza constante por la banda izquierda. Cada vez que recibía el balón obligaba a 2 jugadores a saltar sobre él. Y eso generaba espacios para que Dembélé y Désiré Doué encontraran huecos por dentro. Quizás no fue su partido más espectacular en cuanto a números, pero sí fue uno de los más inteligentes ese día. Terminó el encuentro completando la mayoría de sus fases, ganando varios duelos individuales y participando constantemente en la construcción de los ataques parisinos. Y aquí es donde se demuestra algo muy importante. El fútbol no siempre se trata de marcar. A veces se trata de hacer mejores a los que te rodean. Y Kvaratskhelia hizo exactamente eso. Mientras el Arsenal intentaba reaccionar, el PSG siguió golpeando. Los minutos avanzaban, la tensión aumentaba, y poco a poco los aficionados parisinos comenzaban a creer que el sueño estaba cada vez más cerca, hasta que finalmente llegó el silbatazo final. PSG campeón de Europa, otra vez. Los jugadores celebraban, Luis Enrique celebraba, los aficionados celebraban, y Kvaratskhelia podía mirar hacia atrás y sentirse orgulloso, porque había sido una de las piezas fundamentales del camino hacia el título. Y cuando analizamos toda la temporada, los números son impresionantes. Entre Ligue 1 y Champions League superó los 18 goles, repartió más de 10 asistencias, participó directamente en decenas de goles, completó más de 60 regates en Champions, generó más de 34 pases clave en Ligue 1, mantuvo una precisión de pases cercana al 88%, y fue capaz de aparecer contra Chelsea, contra Bayern Múnich y también en la final. Pero más allá de los números, hay algo que hace especial esta temporada. La sensación. La sensación de que cada vez que tocaba el balón podía pasar algo extraordinario. La sensación de estar viendo a uno de los futbolistas más desequilibrantes del planeta. Y quizás por eso muchos aficionados comenzaron a preguntarse algo. ¿Estamos viendo el mejor Kvaratskhelia de toda su carrera? Porque si esta temporada nos enseñó algo, es que el georgiano ya no es una promesa, ya no es una sorpresa, ya no es un talento emergente, es una estrella mundial, un campeón de Europa y uno de los mejores extremos del fútbol actual. Y quién sabe, quizás esta temporada sea recordada como el inicio de algo todavía más grande, el inicio de una era dominada por Khvicha Kvaratskhelia. Y así llegamos al final de este video y del recorrido por la extraordinaria temporada 2025 de Khvicha Kvaratskhelia. Una temporada en la que no solo demostró que está preparado para competir con los mejores jugadores del planeta, sino que lo hizo ver fácil y sencillo. Tuvo una temporada llena de goles, de asistencias, de regates, de noches mágicas en la Champions League y de actuaciones que quedarán grabadas en la memoria de los aficionados del PSG
durante mucho tiempo. Desde su impacto en la Liga 1 hasta sus exhibiciones contra Chelsea y Bayern Múnich, Kvaratskhelia fue una pieza fundamental para que el PSG conquistara una vez más Europa. Pero ahora quiero saber su opinión. ¿Creen que esta fue la mejor temporada de toda la carrera de Kvaratskhelia? ¿O piensan que todavía puede alcanzar un nivel aún más alto en los próximos años? Déjenme su respuesta aquí abajo en los comentarios, porque estaré leyendo cada una de ellas. Y si les gustó este video, no olviden dejar su like, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de los próximos análisis de fútbol. Además, compartan este video con ese amigo que ama el fútbol tanto como ustedes. Yo soy The Art of Soccer. Gracias por acompañarme durante este video. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.